Quiere decir, y esto nos enseña, que la perspectiva del cielo, la perspectiva divina, por mucho es diferente a la perspectiva humana. A veces hemos quedado condenados por nuestras propias ideas o por nuestra propia forma de vernos o por algunas cosas que personas distantes al propósito han proclamado sobre nuestras vidas. Casa de Fe. Enseñanza le he puesto por nombre Hijos de la Promesa. Yo creo que la idea de esto es que nosotros nos logremos dimensionar bajo la perspectiva del Señor, bajo la perspectiva divina, bajo la perspectiva de Dios, porque en ocasiones nosotros a lo largo del tiempo nos autopercibimos o concebimos o tenemos una autoidea de que somos personas desamparadas, ¿verdad? Cuando en realidad nosotros estamos amparados en un propósito. Nosotros estamos amparados en una voluntad eterna. Nosotros estamos amparados bajo el gobierno de Dios. Nosotros estamos amparados bajo una causa. Es decir, nosotros no somos seres, personas que estamos en esta tierra y que vivimos solo porque de pronto nuestros padres un día decidieron tenernos o no tenernos, sino en realidad somos el resultado de una voluntad superior, y eso tiene que reprogramar nuestra forma de vernos. No podemos vernos como hijos de Dios o como seres humanos desamparados. Estamos amparados bajo el propósito de Dios, y yo creo que esto definitivamente nos va a permitir a nosotros darnos cuenta que bajo la voluntad eterna de Dios nosotros no somos una casualidad, sino nosotros somos una causalidad. Somos el resultado de una causa y no de una casualidad. De esto hemos aprendido un poco. Sin embargo, yo creo que hoy es importante, y le he orado al Señor para que cada uno de nuestros corazones y de nuestros pensamientos puedan alinearse a esta voluntad eterna, y nosotros podamos iniciar un proceso donde somos reprogramados en función de la causa que nos dio la vida. Nosotros somos hijos resultados de una promesa. Nosotros estamos aquí como resultado de que hubo una promesa que fue cumplida, ¿verdad? Yo creo que a todos y cada uno de nosotros, si nos hacen una promesa, nos gusta que no la cumplan, ¿verdad? O cuántos de los que estamos acá nos gusta que nos incumplan las promesas. Tal vez las personas nosotros no utilizamos en ocasiones la palabra te prometo que, pero hacemos pactos a veces que no cumplimos, ¿verdad? Hacemos algunos acuerdos que a veces quedan inconclusos, y aun cuando son acuerdos que podrían parecer mínimos, no nos gusta que no los incumplan. Pues Dios es un Dios que cumple todo lo que promete. Todo lo que Él ha prometido lo ha cumplido, y nosotros somos el resultado de una promesa cumplida de Dios. Cada vez que tú te veas al espejo, cada vez que tú veas a alguien, a un hijo de Dios, tú puedes ver el reflejo de Dios en esa persona, porque esa persona es el resultado de una promesa cumplida de parte de Dios. Y para esto quiero que podamos ir al libro de Génesis, el libro que inicia contando la historia de la voluntad del propósito de Dios. Y vamos a ir al capítulo 22 del libro de Génesis. Señor, oramos y creemos para que esta mañana tu palabra
pueda rendir frutos, Señor, de manera abundante en nuestros corazones y nuestros pensamientos, y que todas aquellas ideas preconcebidas de pronto que nos alejaban del diseño, del propósito y de tu voluntad son desarraigadas en nuestro corazón, y por el contrario es arraigada la palabra, la semilla eterna en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a ver desde el versículo 1 lo siguiente. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo. Y miren, el Señor hace aquí, y esto va a ser importante en función de lo que vamos a aprender, tu único. Le repito, y dice: y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac. Todos sabemos que Abraham tenía otro hijo, que era Ismael, ¿verdad? Pero aquí Dios está hablando de una forma muy enfática. No está poniendo en duda si Abraham tenía otro o no. Está diciéndole que tiene uno, ¿verdad? Y le dice: tu único hijo, o tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Fueron ambos juntos. Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Es decir, Isaac todavía no sabía que el sacrificado iba a ser él. Versículo 8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí a Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Dios le dio voces diciendo desde el cielo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham en aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Esta es una promesa. En tu simiente, ojo aquí en el versículo 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Vamos a ir entendiendo un poco más este contexto, pero para eso quisiera que pudiéramos ir a Génesis capítulo 12. Aquí no lo vamos a leer tan entero, pero vamos a extraer algunas ideas del versículo 1 al 3. Previo a esto que pasó, donde Abraham va con su hijo, el Señor había hablado con Abraham. Y esto lo vemos en Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra
y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Nuevamente la promesa. Vemos en el versículo 3, dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Promesa. Vemos el capítulo 15 del libro de Génesis, en el versículo 6, nuevamente esto: después de estas cosas vino la palabra de Dios a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Dios, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Aquí es donde el Señor le está prometiendo un hijo, y es donde Abraham está viendo su condición desde una perspectiva humana. En muchas ocasiones esto nos pasa, no de igual manera, cuando el Señor tiene una perspectiva sobre nosotros, pero dentro de nosotros o en nuestro corazón o en nuestros pensamientos, la idea que Dios tiene de nosotros está muy distinta a lo que nosotros autopercibimos de nosotros mismos. Y pues esa es la situación que está ocurriendo acá. Dios le está prometiendo un hijo, pero Abraham también está viendo que él ya es anciano y que ni siquiera tiene un hijo. Quiere decir, y esto nos enseña, que la perspectiva del cielo, la perspectiva divina, por mucho es diferente a la perspectiva humana. A veces hemos quedado condenados por nuestras propias ideas o por nuestra propia forma de vernos o por algunas cosas que personas distantes al propósito han proclamado sobre nuestras vidas. Pero resulta que la perspectiva de Dios sobrenatural muda nuestra condición a una superior, y eso es lo que exactamente aquí estaba pasando sobre Abraham. Entonces dice en el versículo 3, dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, hijos, descendencia, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y aquí es donde en el versículo 4 nosotros podemos encontrar que viene el Señor y le dice: no te heredaré sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, promesa, si las puedes contar. Y dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Había pasado que Abraham tenía una muy baja estima de sí mismo, porque veía su condición, y eso que Abraham no era cualquier cosa, ¿verdad? Era el hombre más rico de ese tiempo. Él tenía tierras, ganado, oro. Inclusive cuando aparece la figura de un sacerdote para ese tiempo, la de Melquisedec, que representaba la vida del reino, Abraham le da el diezmo de todo lo que poseía, y todo lo que él poseía podía ser contado por miles de millones, porque él en realidad era muy rico. Sin embargo, la percepción de Abraham sobre la promesa era muy limitada, tan limitada que cuando Dios le promete un hijo, y al ver que su esposa, Sarai, no queda embarazada, él viene y hace un trato con su esposa. Y el trato con su esposa es que la esposa tenía una esclava, y entonces le dice, ¿verdad? Toma a la esclava y déjala embarazada, que ella te dé el hijo. Resulta que viene Abraham bien obediente y le da un hijo a la esclava. Posteriormente la escritura narra que esta esclava, al verse embarazada del hombre más poderoso de esa época, empieza a repudiar a la esposa, en ese tiempo a su propietaria, ¿verdad? Pero ¿por qué les hago saber este tipo de cosas? Porque entonces viene esto que está pasando en Génesis 15, y el Señor le dice: yo no voy a bendecir ese hijo, porque no es ese el que yo te prometí.
Ese fue el que tú en tu desesperación, en tu desesperanza, en tu afán, en tu angustia concebiste. Y entonces es donde nace Ismael. Y podríamos decir, ay Dios, qué injusto. No, en realidad, Dios siempre fue justo y apegado a su propósito. Porque Dios había prometido un hijo, pero el hijo que él había prometido no era ese. Ese es el que Abraham, dentro de sus formas humanas, creyó que debía ser el hijo. Porque el hijo que Dios le había prometido a Abraham lo iba a concebir con su esposa, no con la esclava. Entonces, ¿qué dice la Escritura también? Y lo encontramos, que el Señor siempre estará en función de su propósito. No fue injusto, no fue malo, no fue despiadado, no fue egoísta. Simple y sencillamente, Dios en su justicia seguía siendo tan justo que seguía en función de su propósito. Ahora entonces podemos ver lo que dice la carta a los Gálatas, porque Pablo nos da una perspectiva un poco más clara sobre esto en el versículo 24, y dice, algunas Biblias, ya sean virtuales o físicas, habla sobre como un título donde dice alegoría de Sara y Agar. Agar era la esclava, Sara era la esposa. Y dice en el versículo 23, pero el de la esclava, dice Pablo, nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Versículo 24, la cual es una alegoría, una metáfora, un ejemplo, una representación, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí. El monte Sinaí es cuando el pueblo de Israel es libertado de Egipto, y es al monte en donde son conducidos, y es donde Dios le da los 10 mandamientos a Moisés, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto a sus hijos está en esclavitud. Miren el versículo 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no has dado a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Versículo 28, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Versículo 29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. O sea, esto a mí en lo personal me impacta y me transforma profundamente. Me transforma profundamente porque, como decíamos, Abraham, en su deseo de cumplir la promesa que Dios le había dado, escoge a la esclava, y el resultado de eso es que su deseo es cumplido, pero no la promesa de Dios, porque la promesa de Dios operaba en una dimensión sobrenatural, tan sobrenatural que tanto Abraham como su esposa básicamente no podían ya tener hijos por la edad. Y es ahí donde opera el poder de Dios. Es ahí donde nosotros vemos cómo desde la dimensión celestial el Señor está haciendo algo que inevitablemente está impactando la tierra. Y resultado de eso es que nosotros a lo largo de la historia podemos ver una rivalidad de Ismael hacia Isaac, siempre queriéndole hacer daño y siempre queriendo lastimarlo, porque era el resultado de la carne, no del espíritu. E Isaac, como dice Pablo aquí, era el resultado
de la promesa espiritual. Y esta promesa espiritual tiene entonces, esto que estamos viendo, tiene dos figuras. Recordemos que mucho de lo que en el Antiguo Testamento, o todo lo que en el Antiguo Testamento está escrito, es una figura profética, que aquí el apóstol Pablo no la está descifrando. No la está descifrando de tal manera que dice: el hijo de la esclava es la Jerusalén de la tierra, que están en esclavitud, pero los hijos, o el hijo de la promesa, es el hijo de la libre, de la Jerusalén celestial. Quizá nosotros, muy probablemente, no tenemos la residencia, la ciudadanía israelí, porque no nacimos en Jerusalén o en alguna parte de Israel. Pero resulta que nosotros pertenecemos al Israel espiritual. Y a ese Israel espiritual es lo que proféticamente Dios estaba concibiendo en Abraham. Y era entonces ahí donde surge el hijo de la promesa. Pero ese hijo también de la promesa era una figura profética. Y claramente nos lo está diciendo aquí Pablo. Era una figura profética que anunciaba de que iba a haber una nación celestial, una ciudadanía del reino, una residencia del reino, una vida del reino, hijos de la promesa. Y es ahí donde nosotros vemos entonces que el Señor le promete a esa generación ser bendecida y multiplicada. Y si bien es cierto, nosotros no nacimos en el Israel físico, sí nacimos en el Israel espiritual, en donde esa promesa de ser bendecidos y ser multiplicados es una realidad. Tú no eres el resultado de un error, de un desacierto, sino del propósito y del cumplimiento de una promesa. Y porque eres el resultado de esa promesa, tú eres un bendecido y un multiplicado. Ismael fue el resultado del afán de Abraham, de sus ideas, de sus preocupaciones, de sus deseos. Isaac es el resultado de la fe, de la obediencia y de caminar en la dimensión celestial. Y es entonces donde esta dimensión celestial inevitablemente impacta la dimensión natural. Porque nace Isaac y de Isaac surge un Israel físico, llamémosle así. Pero él era la representación de una Jerusalén o de un Israel superior, en donde tú y yo participamos, de donde tú y yo nacemos, de donde tú y yo surgimos. Por eso es que nosotros vemos claramente que el Señor le dice a Abraham: tu único hijo. ¿Por qué tu único hijo? Porque era una figura profética que hablaba del unigénito de Dios. Por eso recalcaba, porque dice: este lo tuviste por caprichoso, por desesperado, por angustiado, por afanado, por desobediente. Y ese es un tema tuyo. Pero como tú representas lo que yo soy, tu único hijo es este, porque este sí es el de la promesa. Y nosotros vemos entonces claramente que cuando Abraham sube a ese monte, si bien es cierto, iba a entregar y sacrificar a su hijo, y el ángel del Señor le dice: ya no lo hagas. Viene Abraham y voltea, y lo que ve ahí básicamente es un cordero. ¿Y qué hace con ese cordero? Lo sacrifica. Otra figura profética, en donde Abraham dijo: bueno, venía a entregar a mi hijo, no está mi hijo, pero en función de su propósito, Dios me ha provisto de un cordero. Ese cordero es figura de Jesús. Tomó el lugar del hijo. ¿Sí me estoy explicando? Es decir, había una serie de figuras proféticas que en ese lugar se estaban dando. Yo escribí acá: nosotros no estamos en función de la suerte, sino de la causa, del propósito, de la voluntad eterna. Nosotros somos hijos de propósito y en propósito. Tú eres una mujer de propósito. Tú eres un hijo, una hija en propósito. Tú no eres el resultado
del nacimiento de una esclava. Tú eres el resultado del nacimiento espiritual de una promesa. Y por eso es que nosotros vemos que entonces en Romanos 8:28 se nos enseña que nosotros estamos conforme a su propósito. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y qué ejemplo más claro? El de Isaac. Él tal vez ni tenía conciencia de toda la desobediencia o la falta de entendimiento del padre, pero resulta que conforme al propósito en el que él fue creado, todas las cosas le contribuyeron a bien, tanto así que no murió. Pero aquí claramente dice, todas las cosas le ayudan a bien a los que están conformados, reconfigurados, ¿conforme a qué? Al propósito de Dios. Yo no sé cuál pueda ser el escenario que tú puedas estar viviendo, pero lo que sí estoy seguro es de que en función del propósito, lo que parecía que iba a destruirte va a fortalecerte. Lo que parecía que en algún momento podía atentar contra tu propósito va a terminar siendo un aliado, porque te va a catapultar a una dimensión mayor de entendimiento, de inteligencia, de sabiduría y de carácter. Porque nosotros no estamos en función de la suerte. Nosotros hemos sido llamados conforme a su propósito. Lo que parecía que podía matarte, simple y sencillamente va a afirmar de que naciste en función del cumplimiento de la promesa cumplida de Dios. Que tú no eres el resultado de la casualidad, sino de la promesa hecha por Dios. Y en esa promesa hecha por Dios, nosotros somos bendecidos y multiplicados. Multiplicados en Cristo, y porque somos multiplicados en Cristo, es inevitable que también nuestros ambientes perciban esa multiplicación. Y existen dos opciones: los que reconozcan a Cristo en ti y los que quieran negar a Cristo en ti porque lo ven. Por eso es que en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 11, dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En otras palabras, aquí claramente nos está diciendo que los predestinados, según que la promesa de Dios, tenemos ¿qué? Herencia. En el versículo 18 de Génesis capítulo 22 habla de la simiente. En Génesis 22 versículo 18, Génesis 22 versículo 18 claramente dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. La palabra simiente traducida al español es semilla. En otras palabras, Dios le estaba diciendo: tu semilla, en tu semilla serán benditas todas las naciones. ¿Y por qué le decía en tu semilla serán benditas todas las naciones? Porque esa semilla era Jesús. La semilla que tú portas te hace un bendecido. Por eso María fue considerada bendita entre todas las mujeres, porque literalmente dentro de su vientre concebía al bendito de todas las naciones. Y eso nosotros, creo, si no estoy mal, lo encontramos en Gálatas 3:16. La carta a los Gálatas capítulo 3 versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, a su semilla. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. A tu semilla, la que es Cristo. Nosotros estamos en esa semilla. Por eso es que nosotros fuimos predeterminados, porque no habíamos nacido, pero la promesa existía. Todas las promesas de Dios giran en torno a la promesa de Dios. Dios no le hubiera podido decir a Abraham: serás bendito dentro de las naciones, te multiplicaré como la arena y las estrellas del cielo, o la arena del mar, sin que previamente existiera la promesa, que era la semilla. Resultado de que existe la promesa,
que es el Hijo de Dios, existen las promesas. Quiere decir que en el momento en que nuestro corazón es plantada la semilla, la promesa, el cumplimiento de la promesa, inevitablemente, dice Efesios, nos hace heredero de todas las promesas. Y como herederos de todas las promesas, resultado de que tenemos la promesa, nuestra forma de autopercibirnos y de vernos tiene que dar inicio en un proceso de reconfiguración y de reforma. ¿Por qué? Porque ahora nuestra forma de vernos progresivamente tiene que ir siendo modificada. ¿Modificada a qué? A vernos como Dios nos ve. ¿Y cómo nos ve Dios? Como resultado de la promesa. Porque estamos en la promesa, y porque estamos en la promesa tenemos todas las promesas. Tú eres un bendecido, tú eres un amado, tú eres un escogido, tú eres un destinado, tú eres un enviado. Tú no eres resultado de la suerte, tú eres resultado del propósito. Tú eres un predestinado, tú eres un predeterminado, tú eres un escogido en función de ¿qué? De la promesa. ¿Y quién es la promesa? Cristo Jesús. Por eso en el Salmo 139, 16, porque como somos predestinados, predeterminados, preescogidos en función de la promesa, en el versículo 16 dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Nosotros fuimos formados en función del propósito. Tú estás y naciste para este tiempo en función del propósito. A ti no te señala el pasado, porque todos nacimos en una condición de delito y de pecado. A nosotros lo que nos determina es lo que nos predeterminó. Y lo que nos predeterminó es la promesa donde Dios nos escogió. Al tener nosotros la promesa, inevitablemente en nuestros corazones nacen y surgen las promesas de Dios. Yo no sé si tú te das cuenta, pero tú eres un amado y eres un bendecido, un multiplicado. No eres cualquier cosa. Para que nosotros tengamos la oportunidad de abrir nuestros ojos a esta realidad, tuvo que correr la sangre del ser más perfecto. Y para que esa sangre corriera, tuvo que encontrar recipientes donde esa sangre fuera depositada. Y nosotros somos los depositarios de esa sangre celestial y divina, que hizo esa transferencia de genética que nos convierte a esa promesa cumplida. Por eso nosotros podemos ver que Sara también era la figura de la misma iglesia. ¿Por qué Sara era la figura de la misma iglesia? Porque Sara estaba dando a luz ¿a quién? Al hijo. Hoy la función de la iglesia sigue siendo como la de Sara, que en su momento era estéril, pero que hoy se multiplica como las estrellas y como la arena del mar. ¿Por qué? Porque la iglesia de Dios es la encargada de dar a luz al Hijo. Pero ¿a dónde lo da luz ahora? En el corazón, en los pensamientos, en la vida de los predestinados, de los llamados, de los escogidos, de los bendecidos, que son el resultado de la promesa. Ay, pastor, ¿y cómo sé si yo soy escogido? Seguramente porque estás escuchando esta palabra, y en el Señor no existen casualidades, sino causalidades. Nosotros podemos ver en Juan 1:13 entonces precisamente lo que pues ya sabemos. Y en Juan 1:13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por eso es que el Señor no podía aceptar de que Ismael fuera el hijo, porque fue el resultado del deseo de Abraham.
Pero el que el Señor había pensado, por supuesto, le iba a engendrar a Abraham, pero según la dirección de la promesa. Desde la dirección del Espíritu. Y es ahí donde nacemos, somos fecundados y somos engendrados todos. Miren, yo leí, mejor dicho, algo que en lo personal a mí me impactó de sobremanera. Esto lo siguen descubriendo porque la ciencia sigue avanzando, pero existe, llamémosle así, un fenómeno que se llama microquimerismo fetal. Y el microquimerismo fetal consiste en que las células del bebé pasan a la madre y ayudan a reparar sus órganos. Es decir, se ha ido estudiando que este microquimerismo fetal logra que algunas células de la madre pluripotenciales de la sangre del feto y la placenta pasen a la circulación del bebé y a la madre y ayuden a reparar no solamente los órganos del ser que se está creando, sino de la misma madre. Al punto que se está estudiando la idea de que muchas mujeres podrían inclusive sanar de un cáncer resultado de que tienen un bebé en su vientre. A mí en lo personal esto me transforma porque todo lo que existe, todo lo que es visible, surge de lo invisible. Es decir, que una mujer embarazada puede experimentar sanidad en su cuerpo, en muchas ocasiones, no en todas, pero se ha ido registrando esto y por eso lo siguen estudiando, donde el ser humano en su vientre ha provocado una sanidad en su cuerpo. Y todo fue creado desde lo que no se ve. Y la Escritura nos habla de que somos engendrados. Si en lo que se ve el ser humano en el vientre de la madre produce sanidad, es porque eso fue creado desde lo que no se ve. Y no se ve que somos fecundados en el Espíritu, pero cuando tú y yo somos fecundados por Dios, somos engendrados por el Padre, es inevitable que en nuestro ser empiece a experimentarse un proceso sanador y restaurador. Todo lo que Dios lo hace de manera perfecta y gloriosa. Por eso es que el Señor fue fiel al diseño. Y en el diseño estaba que el hijo de la promesa iba a nacer según el deseo de Dios, más que según el deseo de Abraham. En la Escritura existen más de 3,000 promesas. Pero todas estas promesas operan en función de la promesa de Dios. ¿Y quién es la promesa de Dios? Jesús, Cristo. Es decir, al recibir nosotros al Hijo, la promesa, recibimos en nosotros las promesas. Somos herederos de las promesas de Dios. Y resultado de que recibimos al Hijo, es inevitable que nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestro ser, inicie un proceso de transformación, de restauración y de sanidad. Tú no eres resultado de la suerte, eres el resultado del propósito de Dios. Por eso es que nosotros podemos ver algunas promesas, por ejemplo, como la que habla en Primera de Juan 5:11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Una de las promesas que nosotros tenemos es la de la vida eterna. Y esta vida eterna está, dice claramente la Escritura, en su Hijo. Cuando tú recibes a través del Espíritu Santo la fecundación de la vida del Hijo en tu corazón y en tus pensamientos, es inevitable que te acompañe la promesa, que acompaña a la promesa de que en tu vida hay vida eterna. Y parte de la vida eterna no solamente la vida futura, sino la vida presente, en un proceso de plenitud y de transformación. Podemos ver nosotros en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28,
Dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendid de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es lo que también se nos está prometiendo aquí, que nuestras almas encontrarán reposo como resultado de que nosotros hemos recibido la vida del Hijo. Nosotros, al recibir la vida del Hijo como resultado de esa fecundación espiritual en nuestros corazones, tenemos la promesa de que de seguir creciendo en esa vida espiritual, nuestra alma será saciada, que nuestra alma experimentará reposo. Pero también claramente nos enseña este versículo sobre un principio básico, que es la humildad. Algo que debemos practicar para nosotros también crecer. La humildad es una de las herramientas, de los principios, de las bases más sólidas que como hijos debemos tener, y es hacer humildes, porque el que es humilde crece. Vemos lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, otra promesa de Dios, en el versículo 4, y dice: y estando juntos les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu. ¿Cuál es otra de las promesas? Que seremos bautizados, resultado de tener la vida del Hijo. Cuando tú tienes la vida del Hijo en tu corazón y en tus pensamientos, en ti reposa el poder del Espíritu Santo. Y con ese reposo del Espíritu Santo, nosotros adquirimos sabiduría, inteligencia, consejo, nueva creación, una nueva vida, una nueva dimensión. Yo estoy seguro que en la medida en la que te desarrolles en esa vida espiritual que el Espíritu Santo ha puesto en tu corazón y en tus pensamientos, experimentarás el reposo, el descanso y el gobierno de la vida de Dios. Que tu alma será reconectada a una dimensión mayor de vida, donde experimenta la vida eterna, la vida plena, la vida en reposo, la vida en descanso, la vida en inteligencia, la vida en sabiduría, la vida en prudencia. Nosotros somos herederos de las promesas de Dios. Nosotros podemos ver también en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y versículo 15: y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. La promesa que era sobre Abraham de ser bendecido con abundancia y de ser multiplicado, es una herencia para nosotros como sus hijos. Dice que Abraham esperó pacientemente, aunque vimos que se esperó en algunas fases, ¿verdad? Sin embargo, resultado de la paciencia, heredó y alcanzó la promesa. Algo que tiene que gobernar nuestro corazón es que lo que determina nuestras vidas no son aquellas palabras, aquellas cosas que de alguna manera, fuera del propósito, trataron de gobernar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Probablemente bajo esa cosmovisión del sistema y del humano, tú estabas descalificado, tú no eras el ideal, tú no eras el competente, tú no eras el idóneo. Pero resulta que dentro de la promesa, el Señor te hace un bendecido, te hace un multiplicado, te hace un escogido, te hace un destinado, te hace un amado, te hace un enviado. Jesús en esta tierra lo condenaron, le dijeron el mismo diablo. Le dijeron de todo, lo descalificaron, lo señalaron, no lo reconocieron como lo que era. Pero la aprobación de Jesús estaba en lo que el Padre había concebido de Él, lo que Él era. Cada uno de nosotros inicia un proceso de crecimiento,
donde esta nueva forma de percibirnos nos hace ver que somos el resultado de una promesa. Y esa promesa es bendita, es gloriosa, es poderosa. Y necesitamos absorber en el proceso esa promesa para que entonces nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma inclusive de relacionarnos sea modificada a eso. Sí, por supuesto, Jesús era la luz. A algunos la luz les ofende, a otros la luz les gusta, la prueban. Pero tú no estás en función de a quien le gusta y a quien no. Tú estás en función de quien tú eres en la promesa. Y en la promesa nosotros somos parte de la herencia. Somos herederos de las promesas de Dios. A través de la promesa heredamos las promesas y somos reasignados a una vida celestial. Yo estoy seguro que el Señor va a producir en tu corazón y en tus pensamientos una certeza de que aquellos que no están conectados en el propósito no van a determinar tu crecimiento y tu desarrollo, porque tú estás determinado y dirigido por la promesa. No por las situaciones, no, tú estás dirigido por la promesa. Tú no eres resultado de la suerte o la casualidad. Por eso en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Por eso es que no se puede separar las promesas del Hijo. Y como no se pueden separar las promesas del Hijo, no se pueden separar las promesas de la participación que tenemos como una nueva creación de Dios. Por eso dice Pedro aquí: como naturaleza divina, tú heredaste promesas grandiosas, gloriosas, preciosas, maravillosas. Otra de las promesas: que levantarán y volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán. Porque en la vida espiritual la regeneración produce una fortaleza permanente. En nuestras fuerzas, como le pasó a Abraham, podemos desfallecer. Pero en la fuerza divina, en la promesa del cielo, existe una regeneración del espíritu. Tanto así que podemos levantar nuestras alas como las águilas, correr y no fatigarnos. Porque junto con la promesa hemos recibido las promesas. Tú eres un bendecido, tú eres un amado, tú eres un escogido. Yo no sé qué cosas pudiste haber escuchado a lo largo de tu vida, pero es tiempo de que empieces a sembrar en tu corazón aquellas cosas que Dios dice de ti a través del Hijo, que Dios dice a través de la promesa que te hace poseer las promesas. Y habla de nosotros como una tierra bendita, como una tierra escogida, como una generación como la del águila, hablando metafóricamente, que levanta su vuelo, que corre, que camina y no se fatiga, que recibe la vida eterna, que encuentra reposo para su alma, que somos depósitos del Espíritu vivo de Dios. Por eso es que cuando Jesús viene a esta tierra, Él modifica por completo la administración o la gestión vigente, la de Moisés. No porque el Señor estuviera contra Moisés, no, es que simple y sencillamente cualquier hombre por naturaleza va a ser inferior a la naturaleza perfecta de Dios. Y como Él era tan perfecto, la implementación de su nueva administración y gestión era superior, era de otra dimensión. En Gálatas, en la carta a los Gálatas,
capítulo 3, versículo 22, dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, la antigua administración, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Cuál es la fe que iba a ser revelada? La de Jesús. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Era una sombra que representaba el carácter de Cristo. A través de la ley uno no tenía la revelación de Cristo, pero sí podía ver el carácter y decir: wow, qué perfecto. A fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Por eso es que cuando nosotros logramos dimensionar esto, nos damos cuenta que lo que esta tierra, que lo que nuestros entornos, que lo que nuestras vidas requieren y necesitan es de Cristo. Más de Cristo y menos de nosotros. El Señor necesita a Cristo, aunque se escuche feo, en lugar de Byron. La tierra necesita a Cristo en lugar de Jocelyn. El Señor necesita a Cristo en lugar de Cory. La tierra necesita más de Cristo que de Stephanie. ¿Por qué? Porque Él es la promesa que contiene todas las promesas. ¿Te imaginas tú que en este desarrollo de vida la expresión sea tal que cada uno de nosotros seamos más como Cristo y menos como nosotros? ¿Qué pasaría? ¿Cómo seríamos? ¿Cómo sería? ¿Cómo decidiríamos? ¿Cómo viviríamos? Ay, pastor, pero a mí me falta mucho, como a todos. Como a todos. Pero la idea es permanecer en el diseño para obtener el descanso, el avance, el diseño, la vida, el espíritu, el entendimiento, la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, las formas, las maneras, el fondo, las ideas, los pensamientos, las maneras de Dios. Por eso es que estamos muy probablemente cansados y agotados de nosotros mismos, porque la solución viene fuera de nosotros, para estar en nosotros. Por eso la carta a los Corintios, 2 Corintios 1:20 dice: pues en Él se cumplen todas las promesas de Dios. Por esto, cuando alabamos a Dios, decimos amén, y por medio de Jesucristo. ¿Cuántas promesas quedaron inconclusas? ¿Cuántas promesas quedaron inconclusas? Quiere decir que el Señor con la promesa cumplió las promesas. Pero lo maravilloso de esto es de que portando nosotros la promesa, contenemos las promesas. Tu corazón, tus pensamientos, tus manos van a prosperar de manera abundante en función de la promesa, del propósito. Todo lo bueno que tenemos en nosotros es resultado de la promesa. Aun cuando no la conocíamos, aun cuando no sabíamos que la teníamos, nuestra inteligencia existe porque viene de Dios.
La sabiduría, mucha o poca que tengamos, viene de Dios. Los talentos y las capacidades que tenemos vienen de Dios. Tú eres una mujer y un hombre bendecido, equipado, destinado, escogido. Ay, pastor, usted porque no sabe lo que yo he hecho en mi vida. Probablemente yo no lo sepa, pero lo que sí estoy seguro es de que tú eres resultado de la promesa. Y en la promesa tú eres bendecida. Eres amada, eres escogida. Ay, pastor, ¿y por qué a mí hay una serie de situaciones? Porque cuando nosotros estamos en la promesa, hemos recibido un diseño que probablemente, si fuéramos sometidos fuera de ese diseño al horno de fuego, cualquier proceso, cualquier prueba nos quebraría en pedazos. Pero resulta que cuando estamos en el Hijo y entramos en diseño al proceso y la prueba, lo que podría terminar con nuestras vidas nos perfecciona, nos aumenta, nos fortalece, produce carácter, produce inteligencia, produce aprendizaje, produce sabiduría, produce entendimiento. Somos el resultado de la promesa. ¿Quiénes creen conmigo que somos hijos de la promesa? Yo estoy seguro que somos esos hijos de la promesa. Casa de Fe.